Bueno, seguimos porque tenemos harto contenido. Entonces, estudiantes, estábamos hablando de la etapa sexta acerca de la intimidad y aislamiento que se da de 20 a 40 años. Ya, entonces, en esta etapa, ¿algunos de ustedes está por aquí? ¿Tiene 20 años? ¿Está en esta etapa? ¿O todos son Yo tengo menores de 21. 20? Ah, ya. 21 tengo. Ya, entonces justamente en esta, ¿no? Entonces, ahí nos decía Erickson, quien fue influido por Anna Freud, la hija de Freud, de Sigmund Freud. También ella era psicoanalista. Y bueno, el padre, Sigmund Freud. Y él decía que la persona busca estar en intimidad y también tener sus espacios a solas, ¿no? Y bueno, Estefanía, ¿a qué se refería Erickson con la etapa quinta de identidad versus confusión de roles? Que algunos de ustedes seguramente están por ahí. ¿Quién tiene 19 años o menos? Carlos Cecilio, ¿cuántos años tiene? 18, dice. 18. Entonces usted, Liliana, ¿cuántos años tiene? 25, dicen. Ah, ya. Entonces usted está igual en intimidad versus aislamiento. Estefanía, ¿cuántos años tiene? 20. Ya. Y bueno, le estaba preguntando a Estefanía por qué se caracteriza la etapa de identidad versus confusión de roles. Identidad, confusión de roles. Versus confusión de roles. ¿Que se da de qué edad? Habíamos dicho. O en el video se escuchó, se leyó, se miró. No, Alicia no ve el video. ¿No? ¿No pudo? No, no pude. ¿No le da en su computadora? No, sí me da solo que ese rato estaban haciendo demasiada bulla en esta parte y no podía escuchar, por eso me salí. Alguien que haya, y bueno, alguien que me pueda explicar esta etapa, identidad versus confusión de roles. ¿Alguna idea que tenga? Fabio, ¿qué piensa de esta etapa? Desde los 13 a los 19, ojo. ¿Cómo era la pregunta, Alison? Disculpe. ¿A qué se refiere esta etapa? ¿Qué significa identidad versus confusión de roles? Que en esa etapa te sentís confundido, pues no, me imagino yo, porque como ya pasé por la etapa, hay etapas en las que no sabes qué hacer con lo que estás pensando, te confundís con, no sé, lo que estás relacionado. Ya, ¿te pasó, Fabio? Ya saliste de esta etapa, ¿sí, no? ¿Cuántos me dijiste que Sí, tenías? 21, ¿no? 21. ¿Y qué Exacto. hiciste desde tus 18 a tus 21? ¿Estudiaste algo? De mis 18 a mis 21, Sí, me dediqué a solamente trabajar, licenciada. a trabajar, ya. Sí. Y no estudiaste, no hiciste un técnico. Diseñador y decorador en pintura. Ya, ok. Entonces ahora ya es como que en tema de saber lo que querés, ya estás decidido en ser contador, es lo que te gusta, es lo que querés para tu futuro, como te visualizas, Fabio. Sí, exactamente. Es como que ya tenés un poco más de madurez hasta para tomar una decisión troncal como tu carrera, ¿verdad? Exacto. Sí, porque como uno, como ahí mismo dice, uno se siente confundido, entonces ya una vez pasada esa etapa, entonces ya tenés las cosas más claras y sabes qué es lo que vas a decir. Sí, correcto. Entonces, en esta etapa de la identidad versus confusión de roles, las personas no saben lo que quieren generalmente. Los adolescentes son muy cambiantes. Un día quieren ser una cosa, otro día quieren ser otra cosa, por eso habla de confusión de roles. Sí, Identidad, hay crisis de identidad también, no saben quién son, se pero, preguntan.
No, no generalmente, porque hay jóvenes que a esa edad ya tienen también un planteamiento de lo que es lo que quieren hacer. Inclusive ya llevan una carrera con lo que quieren hacer, entonces Claro que no sí, podemos pero decir que son todos. estamos hablando a nivel general, ¿no? Porque Sí, de hecho hay niños que ya saben qué quieren ser porque desde chicos están trabajando la orientación vocacional y te dicen quiero ser médico porque su familia es médica y les gusta o porque alguien que quieren se identifican con esa persona y quieren ser eso. sí. En Pero mi caso, lo general es que la gente no sabe qué quiere a esta edad. Y por eso hay muchos cambios de carrera, sí, hay carreras paralelas, hacen carreras para agradar al padre, para agradar al tío, y después terminan con frustración justamente por eso, porque llegan un día hasta saben que hay confusión hasta de que si una mujer piensa que es hombre y viceversa, y un hombre piensa que es mujer, o no han escuchado eso. sí, Hay mucho, ¿no? Entonces las sí, personas aquí es una etapa que se caracteriza justamente por identificarse, ¿ya? sí, por saber qué quiere hacer de esta vida. Exacto. Hasta que ya lo tienen claro y bueno, ¿no? Y ya van definiendo. Ok, chicos. Muy bien, vamos a pasar al siguiente video que tiene que ver con una corriente diferente al psicoanálisis. Que si bien, habíamos dicho la anterior semana, no es que diga que el pasado no importa, pero ellos se identifican más en no darle tanta importancia, así como le da el psicoanálisis al pasado. Y ellos dicen que el ser humano es dueño y señor y amo, o sea, ella lo pone en el centro al ser humano de todo, prácticamente. Y esta teoría le corresponde, tiene diferentes representantes, pero el máximo, así, digamos que la cabeza sería Carl Roger, pero después viene Víctor Frank, vienen otros demás autores. Entonces presten atención porque también de esto hay muchas preguntas en el examen y lo importante es que ustedes no repitan como loros, memorizar esto, así, no, sino entenderle. Porque cuando ustedes le entienden, van a saber responder en sus test por discriminación, van a hacer, digamos, si esta no es, entonces toca esta, y van a hallar la lógica, que el humanismo es este, que el psicoanálisis es esto, que el conductismo es esto, que la corriente cognitiva es esta, entonces ustedes tienen que ubicarse bien justamente para rendir un buen examen y bueno, para que les sirva para la vida diaria, ¿ya? Escuchemos entonces a lo que vendría a ser el humanismo. Teoría humanista. Perdón. Esta teoría se gesta durante las décadas 50 y 60 del siglo XX. Se relaciona con las concepciones filosóficas que colocan al ser humano como el centro de su interés. El humanismo también puede ser entendido como una determinada concepción del ser humano y también como un método, por lo que en la actualidad se le denominó como la tercera fuerza. Sus representantes son William James, Gordon Allport, Abraham Maslow, Carl Rogers, Ludwig Binswanger, Medard Ross, Rollo May, Viktor Frank, Erich Fromm, Ronald Lang. Sus postulados básicos sobre el hombre
dice que es más que la suma de todas sus partes. Lleva a cabo su existencia en un contexto humano, ya que es consciente, tiene capacidad de elección y es intencional en sus propósitos. Tiene creatividad, comprensión de significados, y experiencias valorativas. Carl Rogers es uno de los autores más conocidos del movimiento humanista. Su método terapéutico es la terapia centrada en el cliente. Y nos dice que tenemos que tener dos rasgos para la terapia centrada en el cliente, que es un clima agradable y la confianza en la persona. Para Rogers, el ser humano nace con una tendencia realizadora que, si en la infancia no se estropea, puede dar como resultado una persona plena, abierta a nuevas experiencias. Cuando es lo contrario, es una persona inadaptada, cerrada, rígida, despreciativa de sí mismo y de los demás. Se deben tener tres cualidades del terapeuta: la empatía, autenticidad y la congruencia en el mismo. Rogers quiso emprender y descubrir el cambio que sufre el paciente cuando se siente comprendido y aceptado por el terapeuta. Produce una relajación de los sentimientos. Esto lo hace sentirse libre y cambiante. Al terminar, el paciente se siente libre y guiado por sus vivencias. Gordon Allport es un psicólogo estadounidense. Dice que algo que motivó al ser humano es la necesidad de satisfacer sus necesidades biológicas de supervivencia, a lo que lo llamó funcionamiento oportunista. Lo definió de dos formas: fenomenológica y la funcional. El self tiene 7 funciones: sensación del cuerpo, identidad propia, autoestima, extensión de uno mismo, autoimagen, adaptación racional, esfuerzo o lucha propia. Para Allport existen características fundamentales en las personas. La observación de conducta de un sujeto se le califica y la cualidad de sus antivías se aplica al sujeto, sino que tiene un rasgo. La solución es el rasgo que causa el comportamiento. El rasgo es lo que causa, que le hace dar ciertas pautas al comportamiento en base a las cualidades que podemos predecir como un comportamiento futuro. Erich Fromm nos marca sus diferentes teorías. La del carácter es todo lo que hemos vivido y colabora a la formación de nuestro carácter producto de las experiencias. La de las familias. Las simbióticas, algunos miembros son absorbidos por otros miembros, lo que priva de su propio desarrollo. Las apartadas, su principal característica es su odio y su trato frío. Estilo puritano, propulsa una forma más rápida de perfeccionismo, viviendo bajo reglas que incluso son más importantes. La moderna es la mayoría de las que podemos ver en países desarrollados, y las amorosas, donde los padres asumen responsabilidad de enseñar a sus hijos a razonar en la atmósfera del amor. La libertad es la capacidad de seguir la voz de la razón, de la salud y bienestar. El autorismo es sometiéndonos a la destructividad del deseo de destrucción de una persona, que se ve bloqueado por lo que dirige a uno mismo. Sembrar. Ok, chicos, mientras Freud decía que el ser humano es perverso, polimorfo, de muchas maneras, venía Carl Rogers a decir que el ser humano
es digno, es creativo, es bueno. Entonces, de ahí surge la teoría humanista, ¿ya? Entonces, quiero preguntarle a Rodrigo. ¿Rodrigo está ahí presente? Sí, Lisa. ¿Qué es bueno, la teoría que resalta las potencialidades que tiene el ser humano y la tendencia que éste tiene hacia el crecimiento, la dignidad y la autodeterminación es, ¿qué teoría? La teoría de Freud. La teoría que resalta las potencialidades que tiene el ser humano y la tendencia hacia el crecimiento, la dignidad, la autodeterminación, la creatividad, ¿qué teoría es? Fabio. Teoría humanística. Claro, teoría humanista. Si les estoy acabando de decir que Freud era como que decía que el ser humano es un perverso polimorfo, que no estoy en contra, ¿no? de sus teorías porque es bueno estudiar el psicoanálisis, entenderle, pero también es bueno entender el tema del humanismo, saber también entender las diferentes teorías, ¿no? Pero venía Carl Roger más amoroso, más visionario, más positivista, más a decir que el ser humano era pues el centro, ¿no? Prácticamente lo ponía lo situaba en el centro, ¿no? Entonces, él decía que súper importante tratar bien al ser humano, él, para que tenga un buen futuro, ¿no? No es que la teoría humanista no hable acerca del pasado ni su importancia, pero ellos más se basan en el futuro, ¿no? Entonces, eso, ¿ya? Que el ser humano está en el centro de todo prácticamente, ¿ya? Y que el ser humano es dueño y señor o sea, que puede tener esperanza. Carl Roger desarrolla una forma terapéutica humanista también para poder tratar a los pacientes, ¿no? Con mucha empatía, como escucharon en el video. Empatía sería ponerse en el zapato del otro, ¿no? Tratar de entenderlo y bueno, darle la confianza, ¿no? A la otra persona. Eso es en sí ya el tema del humanismo, de la teoría humanista de Carl Roger. Ahora vamos a ver otro aspecto también que se pregunta en el examen, que hemos avanzado también, y es otro video, ¿ya? Y vamos a hablar acerca de eso luego. Presten atención, chicos, porque todos estos videos los he seleccionado de acuerdo a lo que nosotros estamos avanzando, va a entrar en el examen, por lo tanto es importante que puedan ver. Hablar acerca de la teoría de Cattell. Raymond Cattell nació y mantuvo su educación en Inglaterra, estudiando química en la Universidad de Londres y obteniendo un doctorado en 1929. Posteriormente, e influenciado por el trabajo de Charles Spearman, creador del análisis factorial, comenzó a sentirse interesado por la psicología. Cattell planteó el desarrollo de una clasificación útil de los elementos de la personalidad o rasgos, la misma que creía necesario interpretar a través de una tabla similar a la tabla periódica de los elementos químicos. Fue el investigador más famoso en el campo de las teorías de la personalidad basadas en la clasificación de los sujetos según sus rasgos. Cattell determinó 3 tipos de métodos de estudio de la personalidad: el univariado, el multivariado y el clínico. Cattell define la personalidad como aquello que nos dice lo que una persona hará cuando se encuentra en una situación determinada. Cattell estableció que el elemento estructural básico de la personalidad es el rasgo, que implica tendencias reactivas generales y hace referencia a características relativamente permanentes.
Conceptos previos. Cattell opinaba que los rasgos fundamentales de la personalidad era el lenguaje, que se denominaba el criterio léxico. Por toda esta razón propuso la utilización de una nueva nomenclatura que se utiliza las letras del abecedario seguidas de números y términos griegos. Con todo esto, Cattell distinguía 3 tipos de datos: los L, que significaba vida, los Q, cuestionario, y los T, pruebas objetivas. Todas estas actividades de escritura y números son ejemplos de pruebas objetivas por Cattell. Vamos a hablar de la estructura de la personalidad. Cattell se basó en el estudio de Alport y Olbert, en el que se recopiló 17.953 términos. Todos estos términos clasificó en 4 diferentes categorías. Mediante diferentes análisis comprobó varios términos diferentes. Con todo esto obtuvo 16 factores de personalidad. Con estos factores, de 12 coincidían con los datos L, denominado con letras, y 4 eran exclusivos de los datos Q, denominados con la letra Q y subíndices del 1 al 4. Así fue creada la tabla 4.1, con los factores aislados con datos y Q para describir la estructura de la personalidad, adoptado por Cattell y Klein en 1977. Posteriormente, Cattell emprendió el estudio de la estructura de la personalidad a partir de los datos de las pruebas objetivas. El proceso según Cattell. Cattell utiliza el término taxonomía, que se refiere a la clasificación u ordenación en grupos de cosas que tienen más características en común. Él habla de rasgos dinámicos y los divide en ergios y sentimientos. Luego, para averiguar cuáles son los componentes de las actitudes, desarrolló varios tests y llegó a la obtención de 5 factores. Ellos son factor alfa o ello, factor beta o expresión del yo, factor gamma o superyo, factor delta o ello inconsciente, factor epsilon o conflicto inconsciente. Luego, en un segundo análisis, los agrupó y llegó a la conclusión de que ellos pueden integrarse así: integrador o inconsciente, que incluye al yo y al superyo; el no integrado o inconsciente, que incluye al ello, expresiones fisiológicas y complejos reprimidos. De la misma forma, Cattell asegura que no solo hay que describir los rasgos, sino también su interconexión, y nos permite conocer que las actitudes, los sentimientos y las metas érgicas pueden ser expresados de distintas maneras dependiendo de los estados de ánimo al que se enfrenta el individuo. Les voy a hablar sobre el modelo econético. El modelo econético básicamente hace ilusión al estudio del ambiente. Cattell siempre se enfocó en el rasgos de la personalidad, pero no en la conducta. Entonces aquí es donde empieza a ver que el entorno donde la persona se relaciona puede hacer cambios en la personalidad. Por ende, sacó la ecuación de especificación con una fórmula. Esta fórmula tenía varias letras. La R representaba la situación dada al sujeto. La A eran los rasgos fuertes de la persona, tanto estructurales como dinámicos. La B, los estados y roles de la persona. La C, los significados que daba la persona a su cultura y a temas sociales. La combinación ponderada de cualquier otro factor era la K. Y la B minúscula eran los pesos que daba a cada factor. Con esto apareció también el cuestionario de la personalidad de Cattell, que es el 16PF, que es muy utilizado hasta el día de hoy, tanto en el ámbito clínico como en el organizacional. Esto es en temas como de contratación laboral, más o menos. Tiene 21 escalas, 16 primarias, que son las fundamentales, y 5 secundarias. Valoración. Cattell se caracteriza por tener una visión mucho más amplia de la personalidad, en la que valora la motivación, temperamento y otras capacidades, y cómo éstas se ven afectadas y varían de acuerdo a la situación de cada persona. Sin embargo, a pesar del gran esfuerzo realizado y sin desmerecer su gran propuesta, muchos investigadores afirman que existen puntos débiles en su investigación, los cuales los detallamos a continuación.
Aunque sus bases son empíricas en la mayor parte de su teoría, su modelo econético no ha sido aprobado, por lo que deducimos que todo queda en un terreno de especulación. Su teoría ha generado relativamente poco interés debido a su gran dificultad en su lenguaje. De los 16 factores que defiende Cattell, no son independientes entre sí, por lo que no son totalmente distintos. Hay que tener claro que la crítica no va enfocada directamente a Cattell en sí, sino a su técnica utilizada, ya que ésta utiliza una técnica netamente objetiva, y esta tiende a cambiar dependiendo de las decisiones subjetivas tomadas por el investigador. La importancia de los factores aislados decrece a medida que el número de factores aumenta, es decir, el primer factor siempre será mucho más importante que el segundo, en este caso el segundo mucho más importante que el tercero, y así subjetivamente. Ok, chicos, la teoría, o sea, el test que realizó Cattell se llama 16PF. Actualmente se lo utiliza en los procesos de selección de personal para acceder a un cargo, las empresas que tienen esto implantado en su, como uno de los requisitos, generalmente los bancos, las multinacionales y algunas empresas pues que tienen procesos de selección en su empresa, lo tienen aún, lo toman, también en la parte clínica se toma, y es un test que nos da muchas luces, ¿no? Acerca de la persona. Y bueno, preguntarle a Carlos Cecilio. Sí, Lisa. Carlos Cecilio, vamos a preguntarle, ¿qué fue lo que más le llamó la atención del tema de Cattell? Sus rasgos. ¿En cuántos rasgos se divide la personalidad según la teoría de Cattell? En 4, si no me equivoco, 4, sí. ¿Seguro? Creo que era estado de roles, estado de dudas, peso que daba el productor, algo así. En 4x4 será. Sí, creo que sí, Lisa. En 16. Por si acaso eran 16 rasgos. Por eso el test se llama 16PF. ¿Ya? Está con siglas en inglés, pero se refiere a los 16 rasgos que existen en la personalidad de las personas. Él decía que todas las personas están encajadas en alguno de esos rasgos. ¿Ya? Ojo esto, ¿ya? Entonces, no se olviden porque es pregunta de examen. ¿Ya, chicos? Sigamos con Estefanía. ¿Estefanía está presente? Sí, Lisa. Estefanía, ¿qué rasgos plantea la teoría de Cattell? Escuche las opciones, me va a responder. Opción A, de carácter, razón y presión. Opción B, pasivos y activos. Opción C, temperamentales, dinámicos y de habilidades. Opción D, factibles y negables. Opción C, positivos y negativos. De todas esas, ¿cuál es? La opción tercera creo que es la dinámico. Temperamental y de habilidades, correcto. Sí. Es la tercera. Es la tercera. ¿Ya? Liliana. ¿Está ahí Liliana? Sí, Lisa. El autor que plantea que todas las personas tienen los mismos rasgos de personalidad, pero presentes en diferentes dimensiones, es ¿qué autor? Acabamos de hablar ahorita. Cattell, correcto. Estábamos diciendo que él decía que todas las personas tienen los mismos rasgos de personalidad, pero presentes en diferentes dimensiones. Es Cattell, ¿ya? ¿Rodrigo está presente? Rodrigo. Sí, Lisa.
¿Qué características tienen los rasgos en la teoría de Cattell? A. Son aspectos intercambiables de la personalidad. B. La persona los moldea según los beneficios que va encontrando. C. Se desarrollan cuando la persona madura. D. Tienen un carácter innato. E. Teoría de los 2/3. Se desarrollan mediante... ¿Cuál era ese ejercicio? Pero eso es lo que escuché. Que se desarrollan mediante que los necesitan, me parece. ¿Otra persona que tenga un criterio diferente? Vuelvo a repetir. ¿Qué características tienen los rasgos en la teoría de Cattell? A. Son aspectos intercambiables de la personalidad. B. La persona los moldea según los beneficios que va encontrando. C. Se desarrollan cuando la persona madura. D. Tienen un carácter innato. E. Teoría de los 2/3. ¿Alguien me responde esta pregunta? Fabio, ¿qué dice? Inciso C, Lisa. No. Tienen un carácter innato, ojo, ¿ya? Tienen un carácter innato. Innato es que nacen con él, ¿ya? Sigamos, chicos, vamos a ver un video y es probable que el tiempo no nos alcance para hablar sobre el video y lo hablaremos después en todo caso, ¿ya? Ahorita les comparto y vamos a hablar acerca de, bueno, vamos a ver el video de Adler, ¿ya? Que habla del complejo de inferioridad y de superioridad. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a ver brevísimamente en qué consiste el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad postulado por el psicólogo y psicoanalista terapeuta Alfred Adler. Ya conoceréis que Adler era miembro del círculo de Sigmund Freud, aunque se separó tempranamente de este a partir de 1911 por diferentes disidencias que tenía con la teoría psicoanalítica freudiana. Obras maestras del pensamiento que nos ha legado este autor es, por ejemplo, el ya clásico El carácter neurótico, donde describe diferentes complejos del neurotismo o del neuroticismo, el cual obviamente estoy recomendando como bibliografía. Vamos a ver en este video brevemente en qué consiste el complejo de inferioridad neurótico y el complejo de superioridad, que parecería su contracara o con su contraparte, pero veremos que son sumamente complementarios. El complejo de inferioridad suele estar basado en experiencias tempranas, tanto pueden ser en la infancia como en la adolescencia, de menosprecio, menoscabo, de no reconocimiento de las propias capacidades o actitudes individuales, y evidentemente lo que hoy llamamos en la era moderna el bullying, o esta práctica de atacar entre todos a una persona. Esto obviamente genera un sentimiento generalizado de menosvalía en la persona que ha atravesado estas experiencias vitales. En todas las actividades que emprenda y en sus relaciones va a sentir que es menos capaz o menos apto o se siente en inferioridad de condiciones en relación a la capacidad de los demás y a la forma de relacionarse de los demás. Ahora, esto lleva obviamente a un no reconocimiento de las propias capacidades o las cualidades, los puntos fuertes en que la persona sí podría destacar. Esto a veces tiene una consecuencia completamente inesperada que podemos resumir en que en un intento de compensar esta minusvalía o este menosprecio inconsciente, siempre estamos hablando de neurosis, que la persona siente hacia sus propios esfuerzos, capacidades o cualidades o potencialidades, lo lleva a un
esforzarse un extra, un plus, y por lo tanto a obtener resultados extraordinarios o sobresalientes o prestigiosos o reconocidos que no habría alcanzado de no esforzarse extra por no creer en sus propias capacidades de lograrlo. Por otra parte tenemos el complejo de superioridad, que el nombre nos daría a entender que es lo contrario al complejo de inferioridad, pero veremos que está sumamente relacionado. El complejo de superioridad también surge de una experiencia temprana de menosprecio, y de este sentimiento es que se va gestando este complejo. No debemos confundirlo con otras formas de arrogancia, ya que ésta tiene la misma raíz que el complejo de inferioridad. Nada más que en esta vía o en esta salida se produce una compensación excesiva de esos sentimientos inconscientes de inferioridad, centrándose el individuo entonces en destacar o resaltar cuáles son las cualidades que él autopercibe como completamente cualificadas, extraordinarias, distinguidas, especiales en sí mismo, para poder compensar este sentimiento de inferioridad y poder mostrarse a los demás como una persona superior, destacada, cualificada, capaz, etc. Como hemos aclarado anteriormente, esto no debe confundirse con personas que padezcan otros tipos de complejo, como puede ser arrogantes, prepotentes, la altanería generalizada o incluso el autoritarismo. No siempre una persona que se comporte de esta manera va a tener complejo de inferioridad, ya que el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad tiene esta raíz en el menosprecio y en el menoscabo que sintieron en la infancia o en la adolescencia. Muchas personas que son autoritarias, que son arrogantes, que son prepotentes, no han padecido estas experiencias de menosprecio. Por lo tanto, son complejos diferentes. Estos ambos complejos que hemos visto que están relacionados y tienen una causa o un origen común, el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad, pueden darse a la vez o separados, es decir, pueden existir personas que padezcan un complejo de inferioridad y otras que padezcan un complejo de superioridad. Sin embargo, pueden darse juntos, es decir, en simultáneo. Y este simultáneo, podría expresarse en diferido, es decir, que por momentos se exprese en la persona el complejo de inferioridad y por otros momentos se exprese su complejo de superioridad, sobrecompensando el anterior complejo de inferioridad. De esta manera quedaría como lapsus en la que la persona expresa su inferioridad y otros en las que expresa su superioridad. Siempre estamos hablando, nunca nos olvidemos de la neurosis, de sentimientos que son latentes, pero absolutamente inconscientes. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso. Volvemos, chicos, enseguida. ¿Ya?